A las 3 vienen los verdes, ya entraron al pueblo. ¿Cómo? Repito, convoy militar entrando por la carretera. ¡No nos vieron, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La tranquilidad aparente de una de las zonas más concurridas y cosmopolitas de la Ciudad de México se vio destrozada en la noche del domingo 21 de diciembre de 2025. Lo que comenzó como una velada común en el restaurante Luau, ubicado en la calle Niza de la colonia Juárez, terminó transformándose en un escenario de violencia y confusión. 3 personas se encontraban consumiendo alimentos cuando, de manera súbita y calculada, 2 hombres armados irrumpieron en el lugar, disparando sin mediar palabra y huyendo segundos después a bordo de una motocicleta, dejando tras de sí un reguero de muerte y caos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México, a través de sus canales oficiales, emitió una tarjeta informativa en la que detalló que la agresión fue directa y específica. La violencia del ataque dejó un saldo inmediato. Un hombre perdió la vida en el lugar, mientras otra persona resultó herida y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Los peritos iniciaron de inmediato las diligencias correspondientes, recopilando evidencia y revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que rodean la zona, en un intento por reconstruir la secuencia de los hechos y dar con los responsables de este ataque mortal. Hasta las primeras horas de la mañana del lunes, las autoridades aún no habían registrado ninguna detención, y la ciudad permanecía con la inquietud de un suceso que parecía apuntar a un objetivo muy específico. Suscríbete a Fuerza México para seguir informado con análisis serios, periodismo directo y las historias que otros prefieren no contar. Aquí, la información no se maquilla. Aquí, se dice como es. Primeras versiones y confusión sobre la identidad. El impacto mediático fue inmediato. El periodista Carlos Jiménez, especializado en temas de seguridad y crimen organizado, informó que, en un primer momento, la víctima había sido identificada como Óscar Ruiz, supuesto empresario hotelero originario de Mazatlán, Sinaloa, quien apenas había llegado a la Ciudad de México 2 días antes. La información inicial señalaba que Ruiz habría recibido 12 impactos de bala durante el ataque, lo que reflejaba la intención de eliminarlo sin margen de error, una ejecución calculada con precisión casi militar. Sin embargo, la narrativa comenzó a cambiar a medida que avanzaban las investigaciones. Minutos después, Jiménez actualizó la información, advirtiendo que las autoridades capitalinas estaban verificando si, en realidad, la persona asesinada podría ser Óscar Noé Medina González, mejor conocido como El Panú, uno de los operadores más importantes de la estructura criminal de los Chapitos, brazo operativo del cártel de Sinaloa. Este cambio en la identidad de la víctima añadió un nivel de complejidad a los hechos, pues no se trataba de un empresario común, sino de una figura con una larga trayectoria dentro del crimen organizado, señalada tanto por México como por Estados Unidos. Óscar Noé Medina González, El Panú. El Panú, nacido el 11 de mayo de 1983 en Culiacán, Sinaloa, contaba con una estatura aproximada de 1.72 metros y un peso cercano a los 72 kilogramos. Su trayectoria criminal lo llevó de ser un sicario de base a convertirse en mano derecha de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y líder de la facción conocida como Los Chapitos. A lo largo de los años, Medina González se consolidó como un operador estratégico dentro del cártel de Sinaloa, encargado de la supervisión de seguridad de altos mandos, coordinación de transporte de drogas y la planeación de operaciones complejas, incluyendo eventos violentos que marcaron la historia reciente del crimen organizado en México. Su perfil criminal es extenso y documentado. Se le vincula con operaciones de alto impacto, como la coordinación de ataques armados en Ciudad Juárez el 11 de agosto de 2022, donde comandos atacaron a civiles y comercios, dejando un saldo de muertos y heridos. Asimismo, diversos testimonios y documentos oficiales indican que, en 2017, El Panú junto con Néstor Isidro Pérez Salas, el Niní, participaron en el secuestro y tortura de 2 agentes federales en Navolato, Sinaloa, consolidando su reputación como un operador despiadado y altamente confiable dentro del cártel. Además de su papel dentro de la estructura criminal, El Panú también fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $4 millones por información que conduzca a su captura, lo que evidencia la magnitud de su perfil y la amenaza que representaba para la seguridad pública y las operaciones de justicia internacional. La escena y el contexto familiar. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Óscar Medina se encontraba en el restaurante acompañado de su pareja, sus hijos, la madre de familia y un primo. La noche que parecía rutinaria para un hombre acostumbrado a moverse con discreción y sigilo dentro de un entorno urbano se convirtió en tragedia cuando los agresores irrumpieron con precisión, ejecutando un ataque que terminó con su vida y desató el caos en una de las colonias más vigiladas de la capital.
Lo que inicialmente parecía un homicidio más en la ciudad, pronto reveló la complejidad de las redes criminales y la magnitud del crimen organizado que sigue operando incluso en el corazón de la Ciudad de México. El hecho también dejó en evidencia la dificultad de las autoridades para identificar con certeza a las víctimas en tiempo real, y como la desinformación inicial, como el primer nombre reportado de Óscar Ruiz, puede complicar la cobertura mediática y el seguimiento de los casos, especialmente cuando se trata de figuras vinculadas con los cárteles. El entorno familiar y social de Medina González, así como su aparición en narcocorridos y canciones populares del género, también sirvió como indicador del peso que tenía dentro de la estructura de confianza de los Chapitos. Investigación, contexto criminal y el impacto del ataque. Mientras el restaurante Luau permanecía acordonado y la zona rosa recuperaba lentamente su actividad habitual, las autoridades capitalinas avanzaban en una investigación que, desde el primer momento, dejó claro que no se trataba de un ataque al azar. La forma en que fue ejecutada la agresión, la rapidez con la que actuaron los atacantes y la huida inmediata en motocicleta reforzaron la hipótesis de un atentado planeado con precisión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se activaron los protocolos correspondientes, dando aviso al Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo, el análisis balístico y la revisión minuciosa de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Las imágenes captadas por el sistema de monitoreo urbano se convirtieron en una de las principales herramientas para reconstruir los hechos. Las autoridades rastrearon el trayecto de los agresores desde su llegada al restaurante hasta su escape, intentando identificar rutas, posibles cómplices y puntos de resguardo. Sin embargo, hasta las primeras horas del lunes, no se reportaban personas detenidas, lo que incrementó la atención pública y mediática sobre el caso. Un ataque directo en el corazón de la capital. La zona rosa, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, es una de las áreas con mayor presencia policial y flujo constante de turistas, trabajadores y visitantes. El hecho de que un ataque armado de esta magnitud ocurriera en un restaurante concurrido generó cuestionamientos inmediatos sobre la seguridad en la capital y la capacidad de los grupos criminales para operar en espacios altamente vigilados. La SSC reiteró que se trató de una agresión directa, dirigida a personas específicas, descartando de manera preliminar que se tratara de un ataque indiscriminado contra el establecimiento o los comensales en general. La violencia del atentado quedó reflejada en los múltiples disparos realizados contra la víctima principal, quien recibió impactos de arma de fuego en repetidas ocasiones. Este detalle reforzó la idea de una ejecución planeada, un patrón recurrente en ajustes de cuentas vinculados al crimen organizado, donde el objetivo es eliminar sin margen de error al blanco identificado. La identidad bajo escrutinio. A medida que avanzaban las indagatorias, la atención se centró en la identidad del hombre asesinado. La primera versión, que lo identificaba como Óscar Ruiz, supuesto empresario hotelero de Mazatlán, fue puesta en duda conforme surgieron nuevos indicios. La pareja de la víctima había proporcionado ese nombre a las autoridades en los primeros momentos posteriores al ataque, lo que inicialmente orientó la investigación hacia un perfil empresarial. No obstante, la revisión de antecedentes, características físicas y otros elementos llevó a las autoridades a considerar una hipótesis mucho más delicada, que el hombre abatido fuera en realidad Óscar Noé Medina González, alias El Panú. Este posible cambio de identidad transformó el caso de un homicidio en un restaurante a un evento con profundas implicaciones para la seguridad nacional y la dinámica interna del cártel de Sinaloa. El perfil criminal y su peso dentro de los Chapitos. El Panú no era un nombre menor dentro del mundo criminal. De acuerdo con información oficial de autoridades mexicanas y estadounidenses, se trataba de uno de los operadores más relevantes de la facción de los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su papel dentro de la organización iba más allá de la ejecución directa, coordinaba esquemas de seguridad, supervisaba movimientos estratégicos y participaba en la planeación de operaciones de alto impacto. Su inclusión en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos evidenciaba el nivel de amenaza que representaba. Las autoridades estadounidenses lo señalaban como un actor clave en el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, así como en la logística y protección de líderes del cártel. La recompensa de $4 millones ofrecida por información que condujera a su captura subrayaba la prioridad que tenía para las agencias internacionales. Antecedentes de violencia y operaciones atribuidas. Diversos reportes oficiales y testimonios recopilados a lo largo de los años han vinculado a Medina González con hechos de extrema violencia. Entre ellos destaca su presunta participación, junto a Néstor Isidro Pérez Salas, el Niní, en el secuestro y tortura de 2 agentes federales en Navolato en 2017. Este episodio fue considerado un punto de inflexión, pues mostró la capacidad del grupo para desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad. Asimismo,
Se le atribuye un rol en la organización de los ataques coordinados registrados el 11 de agosto de 2022 en Ciudad Juárez, cuando grupos armados realizaron agresiones simultáneas contra civiles y negocios, generando pánico y un saldo de víctimas fatales. Estos antecedentes consolidaron la imagen de El PANU como un operador estratégico y violento, con acceso a recursos, personal armado y una estructura logística sólida. El entorno personal y la construcción del mito. Más allá de su perfil criminal, Medina González también había construido una presencia simbólica dentro de la cultura del narcotráfico. Su nombre y alias aparecían en narcocorridos y composiciones musicales que exaltaban su cercanía con Iván Archibaldo Guzmán, lo que, para los analistas, funcionaba como una forma de validación dentro de la estructura interna del cártel. Estas referencias musicales, aunque no constituyen pruebas legales, han sido utilizadas en múltiples ocasiones como indicadores del estatus de ciertos personajes dentro del crimen organizado. En el ámbito personal, se le identificaba como pareja de Debra Susana Rico Zazueta, y se sabía que se movía con discreción, evitando exposiciones innecesarias. El hecho de que se encontrara en un restaurante público, acompañado de su familia, abrió interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su presencia en la Ciudad de México y los posibles errores de seguridad que pudieron facilitar el ataque. Impacto del ataque y reacciones institucionales. El asesinato ocurrido en la Zona Rosa no solo representó la muerte de un individuo, sino que tuvo un impacto inmediato en el análisis de seguridad de la capital. Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si el ataque estuvo relacionado con disputas internas del crimen organizado o con ajustes de cuentas derivados de conflictos entre facciones. La SSC destacó que la investigación se mantiene en curso y que se están agotando todas las líneas posibles, incluyendo la verificación plena de la identidad de la víctima, el análisis de su historial de movimientos recientes y la colaboración con instancias federales. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo las dinámicas del crimen organizado pueden irrumpir en espacios urbanos aparentemente ajenos a estos conflictos, recordando que la violencia ligada al narcotráfico no reconoce fronteras geográficas. Un caso que sigue abierto. Hasta el cierre de esta etapa de la investigación, las autoridades no habían confirmado oficialmente la identidad definitiva del hombre asesinado ni anunciado detenciones relacionadas con el ataque. Sin embargo, el solo hecho de que se investigara la posibilidad de que la víctima fuera El PANU colocó el caso en el centro del debate público y mediático, subrayando la complejidad de combatir estructuras criminales profundamente arraigadas. El ataque armado en la Zona Rosa dejó más preguntas que respuestas. ¿Cómo lograron los agresores identificar y localizar a su objetivo? ¿Qué implicaciones tendrá este hecho para la estructura de los Chapitos? ¿Se trató de un golpe estratégico dentro del crimen organizado o de un episodio más en una cadena de violencia que se extiende por el país? Las respuestas, señalaron las autoridades, dependerán del avance de las investigaciones y de la capacidad institucional para cerrar el círculo sobre este crimen. Mientras tanto, la Ciudad de México sumó un nuevo episodio a su historial reciente de violencia focalizada, recordando que incluso los espacios más vigilados pueden convertirse en escenarios de hechos que reflejan la dimensión del conflicto criminal que enfrenta el país. Date la vuelta donde puedas. En sentido contrario. Dimos, vámonos. Ahí te puedes volver a dar la vuelta para tu derecha, mira. Vamos. No mames. No mames. No mames. Ay, perdóneme, oiga. Está bien feo esto. No mames. Quédate al piso, quédate al piso. Tengo mucho miedo con eso.